Bienvenidos al capítulo 12, sería la clase número 8, comandos de archivado. Cuando nos referimos a comandos de archivado, estamos hablando propiamente de los comandos que nos permiten en Linux trabajar sobre varios archivos y ya sea compactarlo, que sería la archivación, y después en algunos casos es necesario también reducir el tamaño, por lo que usamos la compresión. Linux te da varios conjuntos de comandos diferentes para poder llegar a eso. Para archivar tenemos un comando que es el tar, que es, vamos a ver más adelante para qué se usa, y para compresión sí tenemos varios comandos como el gzip, el b2zip, el xd creo que era, o xx, y otro comando, el zip también es un comando que soporta los Linux. Entonces esos son o sea, son utilidades que nos permiten mover los datos de un lugar a otro cuando tenemos poco espacio. Supongamos que tenemos que llevar una presentación o una serie de documentos y nuestro dispositivo de almacenamiento ya está lleno, ya sea pendrive, disco duro externo, o inclusive si tenemos que subir en nuestra nube privada para poder abrirlo de otro lado, no vemos la necesidad de comprimir porque ya está lleno nuestro espacio que tenemos disponible. Entonces tenemos ahí los comandos que nos sirven para hacer eso. Usualmente lo que se hace es, primeramente, se hace un tar del archivo y después de ese tar se hace un gzip. O por lo menos en las versiones antiguas de Linux era así, o un tar y un bzip2. Anteriormente esto era así, se hacía el tar, se compactaba, se empaquetaba todo en la palabra, todos los archivos, y después se pasaba por un comando gzip o bzip2 para comprimir el archivo. En las versiones actuales de tar ya se incluye la opción, o sea, ya sea para uno u otro comando, para ya cuando se ejecute el comando tar le damos esa opción y directamente ya nos crea el empaquetado con el archivo comprimido al mismo tiempo. Entonces no hay que estar ejecutando los comandos por separado. O sea, es una mejora que se tuvo en cuanto a eso. Las nuevas versiones al menos del comando tar. Tenemos que el comando gzip, tiene el gzip que es para comprimir y el gumzip que es para descomprimir. Básicamente los dos tienen el mismo criterio, pero el gumzip también nos sirve para listar el contenido que hay en el archivo. La compresión se da por eliminar palabras, espacios y algunas que otras palabras que estén repetidas en el texto que después se van a volver a recrear. Vamos, la forma usual que se hace para eliminar, para comprimir un archivo, y depende del tipo de algoritmo que esté usando. Puede ser un algoritmo de pérdida alguna pérdida de archivo, alguna pérdida de datos, que usualmente es los espacios, después se reconstruye con algún método, o algunos que solamente comprimen todo lo que pueden, eliminando la duplicación de palabras o algo así, o lo que pueda. Entonces, son las técnicas, todo eso depende vamos a decirle, del algoritmo que usa cada programa. El comando gzip se utiliza para crear un archivo comprimido. Si nosotros le damos, por ejemplo, gzip, un archivo sin opción, sin ninguna opción, solamente le damos el nombre del archivo, nos va a comprimir y va a eliminar el archivo normal, vamos a hacerle. Esto vamos a ver aquí más adelante. Y con el gumzip podemos descomprimir y listar. O sea, hay dos opciones que nos da eso.
Te dice precisamente lo que está comentando, que si nosotros agarramos y le damos comprimir a un archivo sin indicarle ningún otro argumento, el comando por comportamiento predeterminado lo que hace es comprime y luego elimina el archivo que está ahí. No, solamente va a dejar el comprimido, vamos, el archivo comprimido que sería este. Usualmente por convención, vamos a decirle, por estándar, se le pone este tipo de extensión para poder identificar que es un archivo del tipo gzip, para cuando queramos descomprimir, solamente usemos el comando unzip, el gzip, digamos, el unzip. A veces, si no trae esto, lo correcto sería usar el comando file y le damos como argumento el archivo. Ese comando no va a decir qué tipo de archivo es y con eso nosotros vamos a poder saber cómo trabajar con él. Entonces, si van a comprimir algo y no le van a dar ningún otro argumento más que el archivo que van a comprimir, esto lo que va a hacer es, no es que elimina primero, sino que primero crea el archivo comprimido y después de que pasa la prueba, realmente elimina el archivo normal, vamos a decirlo. Para evitar que ocurra eso, o sea, que se elimine, se debe usar la opción C, que crea el archivo. La opción C es para crear gzip. Esto hace que el comando envíe los datos comprimidos a la salida estándar. Y dado que la salida estándar del comando gzip es un dato binario, esto se debe ser redirigido a un archivo de salida. Esto puede ser útil en el caso de que vaya a comprimir. Realmente hacer de esta forma no es muy óptima, vamos a decir sincera, no es muy óptima porque está escribiendo demasiado. Ya cuando lleguemos al comando tar, vamos a ver la forma más óptima de crear un archivo gzip o bzip. Porque en este caso tenemos que nosotros, con el gzip, enviarle la opción, el archivo, y después redireccionar su salida estándar a otro archivo. Con el comando tar, por ejemplo, sería el comando tar, las opciones, el nombre del comando tar. Lo primero el primer argumento es el nombre del archivo que va a crear, por ejemplo, tar.gz o bz, lo que sea. Por ejemplo, poniendo este ejemplo, numbers.tar, que sería el archivo que va a crear, que es el tar. La extensión del bzip, gz, si es un archivo gzip. Es la forma más correcta y más rápida. Y por último, el último argumento va a ser el archivo que vamos a comprimir, o directorio, lo que sea. Y va a ser más rápido y menos complicación como esta. Podemos llegar a equivocarnos o nos podemos llegar a olvidar de hacer esto y simplemente lo que hacemos es eliminar nuestro original. Aunque nuestro original ya va a estar comprimido, con el comando unzip vamos a volver a recuperar, pero si es que solamente queremos copiar el contenido para que alguien más tenga y mantener el nuestro. Entonces, lo más óptimo sería ya en un solo comando hacer eso. Pero para que sepan que se puede hacer esto. Lo que me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, una consulta ahí. Sí, te escucho. Sí. El asterisco que tiene después de numbers, ¿ese por qué es? ¿Es tipo un comodín? No, sí, es un comodín. Viste que cuando él hace acá el comando ls, quiere Ajá. que le liste todo lo que sea numbers. Que esta cadena, vamos a llamarla así, acá el comando no sabe que esto es una palabra, lo que sabe que esto es una cadena. Esto es una cadena para él. Todo esto es una cadena y esto es un comodín que le está indicando sí, comodín, vamos a decirle, que le está indicando que tienen que coincidir
0 o varias veces. En este caso coincidió con numbers.txt y Ya. numbers.txt-gz. Todo lo que tenga ese nombre, entonces. Sí, va a coincidir por lo menos una vez o 0 veces. Va a buscar cómo hacerles coincidir también. No sé qué. Este asterisco a veces es medio que te puede traer resultados que no son los esperados, porque si no coincide con lo que él está buscando, va a traerte toda la lista nomás. Ya entiendo. Sí, Entonces, para que tenga en cuenta. sí, Acá vamos a entiendo, ver, doctor. Gracias. dale, vamos a ver si se puede. Bueno, o sea, con la versión de esta que está indicando el manual, por lo menos dice que hay que hacer de esta forma. Pero si nosotros le damos gzip a un archivo, como ver, mypass, w, -c, y le digo que quiero que se llame así mismo, mypass.gz. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver si es necesario usar la redireccionamiento o ya me crea el GC. Vamos a ver. Sí, da un error. Ahí dio un error que no le gustó. El GZ no es un. Vale. Si le quitamos la C, saber cómo se comporta, tampoco. Entonces, la forma que se comporta este comando es, le pasamos el argumento que estamos, o sea, el archivo que queremos comprimir, le damos la opción C, o sea, "-c", y indefectiblemente le tenemos que enviar a un, ¿cómo se va a llamar nuestro archivo? mypass.gz, vamos a hacerle. Seguramente ya me habrá creado por eso. Eso ya me creó en el anterior. Entonces, para probar con otro, vamos a ver. Me muestra todo como muestra en el ejemplo. Ahí me muestra solo lo que empieza con salida asterisco. Y acá tenemos que nos creó, o sea, nos mantuvo el archivo original y nos creó un archivo comprimido de 742 de tamaño, bajó a 276. Eso fue su radio de compresión, vamos a decirlo, para que tengan una idea de cuánto más o menos fue su. Creo que en el siguiente vamos a estar viendo unos, vamos a ver unos comandos que nos sirve para ver cuánto fue lo que comprimió. El comando unzip revierte a lo que hace el comando gzip. Entonces lo que pasa es que va a descomprimir el archivo zipeado y va a reemplazar el archivo por el archivo descomprimido. Entonces, si yo vamos a hacer con este archivo que yo ya lo he comprimido, que es unzip. Parece que ese archivo se dañó cuando creé de forma errónea. Pero bueno, no hay mucho, era para un ejemplo nomás. Entonces lo que pasa es que al hacer esto va a expandir esto y va a eliminar lo que es este archivo. Lo mismo que ocurrió cuando se hace un gzip sin ningún argumento, vamos a decirle, sin ningún redireccionamiento, y esto es lo que nos va a dar ese problema. Entonces acá está con el comando unzip-l, es la opción que nos da para saber
los archivos que hay ahí. Vamos a ver si hay algo dentro de ese archivo que creé hace rato, menos que está corrupto. Está corrupto porque lo que habrá ocurrido es que le metió este carácter especial adentro cuando yo le hice este myPath, simplemente lo que no entendía lo que quiso hacer acá y me creó un archivo vacío y eliminó el archivo original. Pero como este es un archivo que yo creé para, no sé, para hacer pruebas y eliminarlo es muy importante, pero sí, ahora sabemos que si hacemos de esta forma, muy probablemente vamos a estar dañando nuestro archivo original. Entonces, para tener en cuenta que la forma correcta, si es que vamos a usar el gzip es hacer así. Gzip, el archivo, -c y el nuevo archivo. O sí, en este caso se ve mejor porque acá sí se ejecutó el comando correctamente. Acá dice que no existía más el archivo, ya eliminó. Entonces, si queremos ver realmente cuánto fue el ratio, vamos a hacerle una salida de XT. Vamos a decir que hubo un ratio del 66,7%, bastante aceptable, pero depende también del contenido del archivo. Si es una imagen o algo así, no esperen que le comprima demasiado, porque ya las imágenes de por sí ya tienen un formato de compresión ya en su intención. Un JPG tiene su propio ratio de compresión, ya perdió vamos a decirle, algunos píxeles, lo mismo que el PNG o algún video. Todos los formatos de video audio ya tienen algún tipo de pérdida en su calidad del original, vamos a llamarlo. Y con el comando, o con los comandos, porque vamos a decir bien, ningún comando así de que sea gzip, bzip, bzip2 o el zip, vamos a decirle, van a comprimir más lo que es una imagen o un video o un audio. Ya de por sí el formato que usa es lo que hace que sea comprimido. Entonces aquí vimos esto. Vamos a ver. Ahora podemos hacer recursividad dependiendo de dónde hacemos. Si hacemos un directorio donde el usuario normal no tiene permiso, vamos a ver muchos errores al momento de comprimir, y más si es una carpeta. Porque como recuerdan, el bzip lo que va a tratar es hacer comprimir esto y va a tratar de eliminar después la carpeta /room. Eso está totalmente, vamos a decirle, fuera de discusión, que es un comando que no debemos hacer. Pues. Si eliminamos algo del /room, vamos a decirle luego de acá, ya no tenemos los permisos, salvo que seamos nosotros mismos los que hayamos creado, pero este /room es una barra que crea el sistema, así que solamente el root tiene permiso para hacer algo con ese directorio. Entonces, el comando zcap, zcap se utiliza para mostrar contenido sin descomprimir realmente. Entonces, lo que nos va a permitir es ver el contenido expandiendo el archivo de la salida para, en lugar de crear un archivo nuevo. Entonces, expande el archivo, pero no realmente es como, bueno, si tienen, vamos a ver, bueno, ahora mismo lo más cercano, más parecido, vamos a decirle que es el zip de Windows. Vamos a decirle, si tienen un archivo comprimido en .zip, ustedes dan doble clic, pueden entrar en el archivo y pueden ver el contenido de lo que está ahí y pueden, si quieren, extraer solamente uno o dos archivos con esto. Bueno, con este comando y con el comando gunzip-c, lo que podemos es ver el contenido que hay ahí expandido, pero sin descomprimir. Pues nosotros podemos seleccionar con alguna modificación cuál es el que queremos
extraer. Acá tiene un ejemplo de uso, por ejemplo en este caso hace un zip de red.txt nuevamente y con el comando zcat hace lo que sería un cat y abre todo el contenido, vamos a decirle, que tiene dentro del directorio. Entonces lo único que hizo fue que zip al archivo red.txt. Como ven en la lista ya no existe un red.txt, sino que existe un red.txt.gz. Y al hacer el comando zcat del archivo gz, mostró el contenido expandido. Después, en el siguiente ejemplo, volvió a comprimir un archivo, en este caso letters.txt, y le pasó al comando zcat dos argumentos, el red.gz y el letters.txt. Y lo que hizo fue mostrar primero el contenido de uno y después mostró el contenido de otro seguido. O sea, es como hacer un cat de dos archivos, vamos a decirle. Pero solamente eso es lo que ocurrió acá. Pues solamente expandió el contenido y mostró el contenido. Si era un directorio comprimido, vamos a decirlo, lo que iba a mostrar iba a ser el contenido de los archivos contenidos de ese directorio comprimido, para que tengan una idea. Es útil si es que no nos acordamos la opción del un zip -c, o hacemos el zcat o hacemos un zip. Bueno, ya el nombre ya nos hace referencia a que es un cat modificado, porque cat está aquí y la z es el zip, seguramente el zip, que sirve para expandir eso. También nos permite listar, acá nos permite ver un poco más, vamos a decirle, con otro formato, creo que la fd file, creo que eso le pasa un archivo. No hay mucha información de este ejemplo, así que solamente estaba la imagen. Pero vamos a ver qué hace para hacer más. Un momentito, ahora termino. Bueno. Ahí está. Primero que nada, vamos a tener zcat. Vamos a ver. Tenía un archivo que se llamaba. Para ver. Error.txt. Zcat. F. Punto ls por lo visto, si le damos a esa salida del salía, no se abrió, pero si es un archivo no se puede ls. Ahí es para listar el contenido, pero acá muestra un archivo. Lo más conveniente cuando no sabemos qué hace un comando, o por qué hacer un man del comando. Aquí nos dice con la opción F. F, force. Fuerza la compresión o descompresión de múltiples archivos link o
Es para poder forzar la vista. Pero más que eso no. Para forzarla. Y también con el menos L nos hace una lista, ¿no? En teoría tendría que decirme con este tacado lo mismo que me dijo con el unzip. Tacar menos L salida. Lo del mismo, la misma información. Para tener más en cuenta. Y si hablamos del bzip, estamos hablando de un comando exactamente, o sea, no es exactamente igual, pero sirve para comprimir también. Vamos a hacer el ejemplo del mismo archivo y vamos a ver cuál comprimió más, vamos a decirle, ojo. Porque los comandos bzip y unzip funcionan de manera casi idéntica al comando gzip. Sin embargo, mientras que como le dije, el gzip utiliza el algoritmo de compresión de datos, un algoritmo de datos llamado lengthzip, y el bzip utiliza algoritmo de compresión diferente llamado round with from shorting, que puede comprimir archivos más pequeños que el zip a expensas de un mayor uso de CPU. Estos archivos se reconocen porque usualmente o es BZ o BZ2 en lugar de la extensión que es Z. Como ven, tienen el comando, las opciones que hay que ponerle y el nombre del archivo. Lo mismo pasa para el unzip. Vamos a ver antes de mostrar si hay más opciones. Bueno, cuando se crea el archivo comprimido a partir de un archivo existente, al nuevo archivo, entonces voy a utilizar la F-B. Nos muestra tipo un verbose que lo que estamos comprimiendo es por ejemplo, le damos, en este caso, para que sea más entendible, se usa el comando bzip -b al directorio examples.txt y empezó a comprimir el contenido, no la carpeta, el contenido de todo lo que había. Entonces ahí se trató de una forma de uso y nos mostró una salida cuánto data se comprimió. El comando gzip también admite la opción "-b", por lo que un archivo puede ser comprimido con ambos comandos. Entonces, para comparar, por ejemplo, vamos a usar el bzip. No sé si me va. En el peor de los casos, lo que va a ser bzip el comando va a ser salida. Y si no les indicamos nada, en teoría, vamos a crearnos uno. Lo que vamos a hacer para no perder ese archivo y tener una referencia es hacer un cp de ese archivo para saber nomás la cantidad que tiene. Se va a llamar salida.original. Entonces lo que estamos haciendo es creando otro archivo que se llama salida para tener una referencia, vamos a decirle. Y acá lo que vamos a hacer es un bzip 2 salida sin ninguna va a crear
teoría tendría que crear y eliminar, no sé. No dice en el texto, así que puede que se comporte de otra forma. Bueno. S menos L salida punto asterisco. ¿Qué tenemos? Bueno, ocurrió lo que pensamos que iba a ocurrir. Lo que hizo fue eliminó el archivo .txt, entonces por suerte hicimos una copia para tener una referencia de los tamaños, y en este caso por lo menos no se ve ninguna diferencia en el ratio de compresión. Ambos manejaban el mismo número, vamos a decirle. Entonces, esa es la forma de escribir el comando, y si no escribir, elimina el contenido también. Bueno, acá por la salida también podíamos suponer que iba a ocurrir eso. Acá, en este, cuando hizo el ls de example, estaba el archivo 1, 2, 3, y cuando comprimió, quedaba un archivo 1.bz2, 3.bz2 y 2.bz2. Y como ven, si no se le indica, él usa esta extensión de su archivo. Lo mismo habrá ocurrido aquí. Sí. Él creó el archivo con esa extensión bz2. No, en este caso hizo una compresión de un archivo grande que proporcionó una salida detallada que puede ver cómo se quedó el archivo. Entonces, ese archivo que está en mi máquina virtual, vamos a decir que no es un archivo muy grande, es un archivo que se generó aleatoriamente, así que no es muy grande, pero en este por lo menos dice que tiene casi 9 megas el archivo, bastante, vamos a decirlo que creo que es 9 megas. Y al comprimir con gzip, con la opción "-b", le indicó que su ratio fue de 73.2% lo que pudo comprimir. Y este es su tamaño 2,5 megas, vamos a decir. Creo que esta es como esto es byte, tendría que ser mega, pero bueno. Y después usa el mismo comando con la opción "-b", o sea, no el mismo comando, el comando bzip2, y en este caso dice que hubo una compresión del 64% y el tamaño es un poco más grande. En este caso el gzip tuvo un mejor rendimiento y obtuvo mejor o sea, logró comprimir más el archivo, y el comando bzip un poco más grande, vamos a decir. Pero tampoco es que exista una diferencia muy grande. Pero a la hora de buscar optimizar, vamos a ir por el cual nos dé mejor ganancia. Al igual que el comando boomzip, el comando boomzip descomprime los archivos y elimina la extensión, o sea, elimina el archivo que tiene que estamos expandiendo. Entonces, si queremos con el comando, ya sea boomzip y boomzip, hacer una expansión o extraer el archivo, sabemos que vamos a estar eliminando después el archivo. Una vez que termine de ejecutarse el comando, se va a estar eliminando el archivo comprimido. Acá en el ejemplo
ejecutar el comando .zip -2 -b, el directorio y todo lo que está adentro, extraeme. Eso es lo que realizó. Y una vez que él terminó, solamente quedaba el archivo normal, vamos a decir, no el comprimido. Esto. El bzcap, perdón, es el comando bzcap, es lo mismo que el zcap, sirve para mostrar el contenido de lo que se comprime con el bzip2. Y por ejemplo, lo que nos está mostrando aquí es, se comprimió el archivo llamado profile.txt con el comando bzip, y con el comando bzcat lo que hizo fue ver lo que había dentro de ese archivo sin extraerlo. En este caso le mostró contenido que estaba en ese archivo. Lo mismo que ocurrió con el comando zcat, hace el bzcat. Entonces, otra herramienta que es el XZ y el unxz. Sirve también para comprimir individualmente usando el comando. O sea, todos estos comandos que estamos viendo es utilidades que trae Linux en la línea de comandos para, ya sea que esté o no instalada. En la mayoría de las versiones están instaladas las tres herramientas, salvo que sea una versión o una distribución que no traiga por algún motivo, pero la mayoría se encuentra estos comandos de utilidades, vamos a decirle, que nos permiten comprimir y descomprimir archivos de cierto tipo. En este caso estamos viendo el XZ, que también es una utilidad que nos permite comprimir el comando tiene la opción "-z", la compresión, ese es el modo de operación predeterminado, por lo tanto el comando se ejecutará sin opciones. La opción Z está implícita, o sea, le podemos o no, lo que nos está diciendo es que si queremos le podemos poner o no el "-z", total, la predeterminada es que funcione así, o sea, obviando la Z, la "-z", podemos ejecutar y va a funcionar va a tener el mismo comportamiento si le ponemos "-z" o simplemente le ponemos X, el comando XZ y asterisco, no sé. Acá comprimió todo lo que eran archivos nomás. Y como ven, le agregó la extensión XZ. En este caso, el siguiente ejemplo, el carácter global asterisco, se utiliza para comprimir todos los archivos con excepción de los directorios en el directorio actual. O sea, con lo único que estamos diciendo es que dentro de Documents, todo lo que esté dentro de Documents va a comprimir todo lo que sea tipo TXT o lo que fuera, pero que no sea directorio. Entonces, ya con este comando ya realmente comprimimos todo lo que estaba ahí de una forma, vamos a decir, más rápida. Y un momento, acá. La opción "-d" se puede utilizar con el comando para descomprimir los archivos. Entonces, acá estamos viendo que el mismo comando con el que comprimimos, podemos descomprimir con una opción que modifica su comportamiento, que es el "-d". Entonces, lo que estamos haciendo es, con la opción "-d", podemos utilizar con la misma facilidad, o sea, para descomprimir los archivos
que comprimimos hace rato con la misma facilidad, menos D asterisco, o sea, XZ menos D asterisco, y descomprimió o expandió todos los archivos que estaban comprimidos con el comando anterior, que era el XZ menos Z. En este caso, con el modificador, o sea, la opción menos D dio para descomprimir. En este caso, solamente modificó o solamente comprimió este archivo llamado Word, y con el unzip, un XZ expandió el archivo. Acá lo que nos dice es cuánto es su ratio de compresión. Pero también este comando, por lo que leí, tiene su... puede llegar a comprimir más si es que se le... Pero va a usar más CPU, eso no tengan en cuenta. Entonces, cuanto más agresivo es, más usa la CPU y más puede estar haciendo la compresión. Información para mirar bien. Bueno, pueden mirar más tarde o más adelante haciéndole man o buscando información en internet sobre este comando, porque en el manual solamente nos trae este, y en el man va a llevar un poco de tiempo de entender el uso, pero el comando puede comprimir o puede, de acuerdo a las opciones que se le ponga, se puede generar archivos con un tamaño un poco menor. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que cuando estamos haciendo una compresión, lo que estamos haciendo es eliminando algo del archivo. Ahora, después el algoritmo de descompresión que trae la misma aplicación, vamos a decirle, va a poder armar otra vez el archivo. Pero es una forma que sepan que hay una pérdida, ya sea los espacios, si hay palabras duplicadas o algún tipo de patrón que busque, puede eliminar eso y se puede, para achicar más nomás, pero en teoría, si usas XZ para comprimir, con XZ-D estás usando el algoritmo correcto para descomprimir y te va a crear el archivo correctamente. Con el comando zcat, como vimos, xzcat, podemos ver el contenido del archivo. O sea, ya vimos que lo único que acá está variando es que la X, en este caso es XZ, en el caso de decir zcat, en el caso de para bzip2 es bzcat, y es lo mismo, es para leer el contenido de ese tipo de extensión, vamos a decirle, para que entienda que es un XZ lo que va a estar tratando de mirar el contenido del archivo o directorio en algunos casos. La verdad que hay que probar si este bzcat o el zcat o el bzcat o el xzcat pueden ver directorios que hayan sido comprimidos. Realmente acá siempre está mostrando con los ejemplos de archivos nomás. Vamos a hacer una prueba más adelante cuando veamos el otro comando. El comando tar. Bueno, acá estamos llegando a uno de los comandos, no sé si más usado, pero por lo menos es uno de los más viejos que se conoce también en Linux. Este comando fue diseñado y deriva de la utilidad de las tarbals, que son
procesos que se corrían, o el tape backup o tape archive, como dice acá, archivo en cinta. Cuando se hacían backup en la época de los 70, 80 y principios y mediados de los 90, se usaba mucho los dispositivos en cinta hasta el 2000, entraba el 2005, 2008 aproximadamente. Todavía se usaba mucho la cinta para hacer el respaldo. Y la mayoría de los Linux para comunicarse usaban ese tipo de, usaban el TAR para crear los archivos empaquetados y enviar a cinta. Y el propósito de esto es que no organizar un poco, no enviar archivos o muchos archivos, sino que enviar un archivo que esté empaquetado, o sea, que en un paquete estén todos los archivos. Pero como ven acá en la gráfica, para que tengan en cuenta, no es que hubo una compresión dichamente, solamente creó de un directorio o de un conjunto de directorios un archivo. Y si vemos cuánto tiene estos directorios, sumando eso, debería ser igual que el archivo resultante del TAR. En realidad no hay ninguna compresión acá, es solamente un empaquetado. Creo que tengo un archivo para comprimir, pero vamos a ver primero cómo se usa. Bueno, el comando tar es diferente a los otros comandos que vimos anteriormente, como es para comprimir. Este comando tar es solamente para empaquetar. Entonces el comando puede crear, extraer y listar. Otra de las características del comando tar que soporta la versión corta, que sería el guión, acepta el modo largo, que es menos extract, como decirle, y la forma del estilo BSD, que es X nomás. O sea, pueden ver tar menos X para, si es en caso de extraer, puede ser también tar X como opción, o también puede ser como opción tar menos extract. Soporta los tres tipos, ya sea la versión Unix, el estilo Unix, el estilo BSD o el estilo GNU. De las tres formas le va a funcionar el comando. Importante por si a veces vean algún comando que esté con guión o guión o sin guión. Entonces, es por eso nomás, porque soporta esos tres estilos. Para crear un archivo, esto van a tener que tener muy en cuenta. Y van a ver. Para crear un archivo se utiliza las dos opciones. La C, que es crear, y la F, que indica que es un file, lo que van a hacer. Que utiliza un archivo, el argumento es un archivo y será el nombre del archivo resultante. Entonces, si ustedes se fijan en este ejemplo que está haciendo acá, usa el comando tar. Las opciones que se deben colocar para que se cree es la C, que significa crear, y la F. Si no existe o le falta la C o la F, TAR no va a saber lo que están haciendo. Si le ponen menos C y no le ponen la F, no va a saber lo que va a recibir, porque él tiene que saber lo que va a recibir y lo que va a crear. Y con la F es lo que le estamos diciendo eso. Entonces con la F le decimos que va a crear y va a recibir un archivo. Y en este caso, como ven acá, está mydocuments.tar. Primero se coloca el nombre del archivo resultante, vamos a decirle. Y como argumento, segundo argumento, le pasamos el o los, en este caso este es el directorio documents del home. Le estamos diciendo que todo lo que sea mi documentos o documentos que están en mi home o en la carpeta va a ir empaquetada.
Después realiza un ls y está la document, y todo lo que está en document está comprimido. Entonces, para hacer una prueba acá, vamos a ver ls, bueno, vamos a ver un mv asterisco, vamos a ver asterisco punto txt, todo lo que es txt al documentos. A ver qué me movió, solamente me movió eso. Ahora vamos a decirle asterisco punto asterisco documentos ls. Bueno, ahora queda un poquito mejor. Ahora vamos a mover todo lo que sea sh, todo lo que tiene con sh, que mueva a los documentos, y vamos a mover todo lo que es lista mv todo lo que sea lista a asterisco, asterisco a documento. New. Estoy haciendo solamente para generar más contenido dentro del directorio document para poder tener algo para comparar. rm este ya no sirve, menos fr. En este caso vamos a ver qué más podemos mover. Podemos mover la carpeta logs a document, que se llama Samba. Y creo que con eso ya vamos a poder tener algo. Y eso menos LH 4K, pero tendría que tener un poco más de eso, pero bueno, por lo menos vamos a ver. La opción es 56.300, o sea, solamente está dando la salida final del archivo nomás, pero bueno, entonces si hago un me dice 496, entonces no. Ya tenemos un poco más de noción. Hacemos un tar. La opción puede ser así, o puede ser menos crear, o solamente C. O sea, ya depende cómo ustedes quieran usar. Usualmente yo cuando hago uso por costumbre, -cf, en este caso dice que tenemos que crear my document, mis documentos, porque está en español, ¿no? .tar. Este .tar podemos o no poner, o sea, ya es nuestra decisión ya realmente. Si no ponemos, simplemente va a empaquetar, pero va a aparecer en rojo, ¿no? Y vamos a tener que hacer un file para saber qué tipo de archivo es. Entonces, siempre es conveniente poner para saber que es eso lo que estamos haciendo. Este
Vamos a replicar tal cual. 2 puntos. Acá lo que nos dice o no muestra es que a este le podemos agregar, bueno, una slide más nos dice que podemos agregar esta opción que es para ver verbose. Entonces nos va a mostrar lo que está haciendo. No se puede estar... ¿Qué quiere? La barra. ¿Será que está? Ah, esta barra. Ahí hizo. No le gustó que le... Porque ya estoy por la ubicación. Por lo visto no le gustó. WD. LS. Creó el archivo, vamos a decirle. Pero no le gustó el y creó un archivo B también. No. ¿Sí? S menos L. Bueno, en este caso acá no nos da el tamaño real, pero acá nos dice que tiene 21 megas el archivo empaquetado de pero acá nos está dando el total de lo que sería directorio nomás, no nos aparece el tamaño real, vamos a decirlo, del archivo. Y ese es el comando tar. En realidad no es que no hizo ninguna compactación, sino que lo único que hizo fue como se dice, empaquetó el archivo. Entonces, eso es lo que hace con el comando ese. Después tenemos, se pone antes para ver. Bueno, mismo ejemplo, pero supuestamente le pone el C, el B y la Z significa de gzip. Entonces, si hacemos lo mismo nosotros, lo que va a ocurrir va a ser a ese mismo archivo, el mismo comando, lo único que le tenemos que agregar es y en realidad la Z yo le suelo ubicar al frente para saber que voy a estar haciendo un gzip, entonces lo único que le pongo es Z. Ahí me mostró lo que hizo, entonces vamos a un ls menos lh para que nos dé tamaño en formato humano. Y como ven acá hay una gran diferencia. Lo que es el tar gz, que ya es comprimido, no está realizando la compresión, nos dejó en 28K de los 21 megas que estaba solamente empaquetando el archivo. O sea, hubo una gran compresión ahí. Entonces, esa es una forma para ver la diferencia entre uno y otro. Y ahí no hubo necesidad de estar redireccionando o perdiendo el directorio. Una vez que nosotros con el comando tar le dijimos, como le dije, es más óptimo hacer de esta forma para mí que estar poniendo ahí, redireccionando la salida. Solamente le indicamos el archivo que vamos a comprimir, o sea, el nombre que le vamos a dar y el directorio. Ya hizo el trabajo. Esto también se puede hacer con
el XZ, por ejemplo, acá están las opciones adecuadas si es que queremos hacer, en este caso queremos hacer con BZIP, el GZIP, digamos, es la opción menos Z, que es la que agregamos recién. Si queremos con el comando hacer un BZIP, es la J minúscula, y si queremos hacer el XD, va a ser con la XZ, perdón, con la J mayúscula. Entonces vamos a hacer del mismo archivo, o sea, del mismo lo único que vamos a hacer es vamos a ir cambiando. Ahora vamos a hacer un BZ, BZ2, creo que es la extensión que usa, y en vez de Z es una J minúscula. Y con eso no debería de crear eso. Y para lo que es XD, XZ, no sé por qué me queda, es J mayúscula. Vamos a ver cuáles de los tres métodos comprime más. Bueno. Aquí en este sí se notó que el BZ sigue comprimió más que todo. Aquí, cuando más archivo hubo, más proceso y más le sacó optimización, vamos a decirle, redujo más el tamaño, 5,8K, en este caso es 28K, y para el XZ es 8,5. O sea, esos son los tamaños que están entre estos tres métodos de compresión. Entonces ahí ustedes ya pueden decidir cuál usar o con cuál están más a gusto, pero acá ya se ven con cuál van a estar sacándole mayor jugo a la compresión de archivos, para que tengan una idea. Entonces ahí ya probamos con las tres opciones y vimos el resultado del mismo, cuál fue el que mejor sacó y la modo listar es con la T. Como ven, en todas las opciones que se usó para crear, la F no puede faltar, ya sea para crear, ahora estamos listando, también tiene que estar la F porque esto indica que es un archivo y esto va a listar el contenido del TAR. Entonces, para que tengan en cuenta, sería, vamos a mostrar una vez, modo ejemplo, vamos a ver T, vamos a quitar. Y sería TF. Hay que seguir un orden acá, si no, no funca. Si le ponemos el file primero, no vas a saber qué hacer. Ahí está listado, que dentro de lo que hay. Entonces, eso es lo que hace el comando, o sea, la opción "-tf". También podemos, con este también podemos listar el contenido de lo que hay en un GZ, y con la opción "-b" podemos ver como si fuese un ls-l, agregando la opción "-b corta". Antes del comando, antes del y ahí está. Una salida un poquito más detallada, vamos a decirle. O sea, bastante más detallada del contenido del archivo TAR. Para extraer, la opción es "-x", y eso es lo que nos va a generar un archivo de extracción. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar con un archivo que ya sea. Bueno, este nos va a descomprimir acá.
Entonces, para extraerse es la X, y lo que vamos a extraer va a ser un zip. Y el que va a ser, queremos que sea verbose, y va a ser un archivo. Entonces, ya, esas son las opciones que no tenemos que recordar. Si queremos ver lo que va a pasar, por ahí es un archivo gigantesco y necesitamos saber qué es lo que está pasando, no nos olvidemos de esta opción, la menos B. Entonces vamos a ver lo que está ocurriendo y no vamos a pensar que está bloqueando. Con la Z, o si le ponemos Z o le ponemos J minúscula o J mayúscula, lo que estamos indicando es el tipo de archivo comprimido. Si no le indicamos nada, estamos asumiendo que es un archivo .tar nada más. Entonces, y la X que nos dice que es extra. Y nunca olvidarse de la F, porque la F es lo que le indica que es un archivo lo que va a recibir y un archivo lo que va a sacar. Entonces, acá le decimos que va a ser mis documentos de Z, y les damos, vamos a ver si le puedo poner directamente que me descomprima en temp para que no me haga un desastre. Ahí está. Espero que resulte así. No se encuentra el archivo temp, entonces vamos a copiar ese archivo, cp listo, directorio tnr, confirmo a ese directorio. Mis documentos, y por si acaso vamos a crear un mkdir, o sea que me expanda como bestia acá, mkdir test, no me la voy a poner. Pasa que si, por ejemplo, nosotros comprimimos los archivos, en este caso no debería ocurrir, pero no sé cómo se comporta en Linux Mint realmente. Documentos, mb. A veces al expandir te expande todo el archivo, pero no te expande en un directorio, sino que te expande así, como si fuese esparcido en todo el archivo. Entonces, para no después tener que estar eliminando de a uno, ya sé que va a estar acá. cd test, ls, y ahí está. Entonces acá le puedo dar extract, que hacer tar menos x, extraer z, porque vamos a decir, quiero ver lo que hace un archivo, y ya está. En este caso, como cuando comprimimos nosotros fue un directorio, entonces nos creó ese directorio con toda la estructura adentro. Todo esto nos creó una estructura que se llama documentos, colores, dentro de colores azul, verde, amarillo y rojo, porque eso estaba ya creado así. Y al comprimir, y acá nos descomprimió. Entonces ls menú lh nos dice el tamaño, documento sí, ls, así. Bueno, eso es lo que estaba dentro de, si hacemos un ls desde aquí, ls. Nos va a dar la misma salida prácticamente lo que había aquí y ahí. Entonces, ese comando ya logramos extraer el archivo. Entonces volvimos al home. Acá están todos nuestros archivos que usamos para comprimir. Ya vimos la opción "-x", que no puede faltar, el archivo.
y las opciones de operación. Ahora vamos a ver el comando zip. Y como todos conocemos, también el zip funciona en Windows, Mac y en Linux. Siempre está disponible también. Se puede hacer un archivo zipeado, vamos a decirlo. Y tenemos las opciones normales, que es zip y unzip, como dice el título. Nos sirve para hacer el zipeado de un archivo. Podemos pasarle, vamos a verlo, el ejemplo para que se entienda más. No hay mucho que decir del zip, ya que estamos en esto. O sea, lo único que le decimos es zip. En este caso le está diciendo cd zip.example package. O sea, primero se le indica el nombre y después el archivo. En este caso no hace ninguna opción y va a crear lo que hay aquí. Va a ser un empaquetado. Entonces, para que tengan un ejemplo, acá en el mismo directorio, o sea, de document, entró en documents, hizo un cd, se fue uno más arriba, le dio un zip a lo que hay. O sea, primero creó el punto, o sea, el example y el package es el paquete que va a crear con zip. De lo que hay dentro de example, vamos a decirle. Entonces, con eso, el comando lo que hace es, se hace un zipeado, vamos a decirle, y eso podemos exportar a un Windows, a un Mac o a un Linux. Ese formato no va a necesitar instalar ninguna herramienta adicional. Según el ejemplo, vamos a ver, si queremos hacer de mis documentos, tendríamos que hacer de la siguiente manera. Vamos a ver si no rompemos algo. Estamos. Sí. Sí, decimos primero el archivo. Vamos a decirle que va a ser mis documentos.zip para acá. Y lo que va a estar comprimiendo va a ser documentos. Vamos a ver si hace. No estoy seguro. Para mí que hay que ponerle una opción de recursividad, pero vamos a ver. Probando. Vamos, 0%. LS, LH era el comando. Bueno, en teoría creó algo que tiene 172K y en teoría hay algo ahí. Entonces, hizo algo. No, por lo menos no eliminó el directorio de documentos y creó algo con mis documentos. Vamos a ver después con la opción que es para mirar lo que hay dentro. Este comando, por ejemplo, podemos hacer un comando tipo onda recursivo. Entonces, lo que está dentro de ese comando va a empezar a comprimir. En cambio, y eso creo que ya lo hicieron automáticamente. Creo que, vamos a ver, rm-rf, insert. Y agregándole la opción -r. Así. Y ahora veamos la diferencia. No, ahora bajó considerablemente. Ahora lo que hizo fue, dentro de cada archivo entró, cada subdirectorio entró y comprimió lo que había dentro. Y después comprimió nuevamente, vamos a decir, redundante, ya va a ser esa, pero generó un archivo .zip al final. Sirve para, ahí se redujo bastante, ya entró en un rango un poco más interesante de su tamaño, ya estaba inclusive
a la par de un GZ, unos 6, 7K nomás de diferencia. Un zip-L para listar lo que hay y un zip para descomprimir. O sea, el comando para descomprimir un archivo zip es un zip. Y tenemos un zip-L para listar y un zip normal descomprime los archivos que nosotros en el lugar donde estamos indicando. Pues si acá le damos un zip, va a crear el archivo, vamos a ver, tuvo que haber creado ese log file. Ahí. Hizo un example, creó un archivo que se llama var log y dentro de eso expandió, vamos a decirle, el contenido. Es muy útil a la hora de si queremos, por ejemplo, tenemos un archivo que está en Linux y queremos llevar a Windows, o tenemos un archivo en Windows y queremos llevar a Linux. Muy útil porque en sí usa eso. Hay mucho más formatos de compresión. Últimamente está el 7zip, el que nos permite, o sea, que es una herramienta que hay que instalar tanto en Linux como en Windows para que podamos comprimir. Y en Windows, por ejemplo, nos trae unas opciones más para que nos pueda los archivos .rar, .ez, bz, todos esos archivos podamos abrir con ese programa. Y en Linux para poder abrir archivos .7zip o 7zip. Entonces es también otro formato un poco más conocido. Ahora, el comando cpio o cpio es es bastante viejo, es una versión, que vamos a decirle, como podríamos decirle, es una archive, un comando ya que se usa mucho, o sea, va a estar siempre en Linux porque es un requisito, vamos a decirle, de la versión POX de Unix original. Entonces va a haber tanto en Unix como en Linux. Es un comando que también permite combinar archivos en uno solo. Se usaba mucho más para el tema de backup, es más pensado en eso. Tiene un modo de copia de salida. El comando cpio copiará los archivos desde un directorio a un archivo de archivos. O sea, te va a crear un directorio .cpio o la extensión que use. El modo de copia de entrada, el comando va a copiar y listará el contenido del archivo o copiará archivos desde un archivo a un directorio. Y un tercer modo que se llama modo de copia y paste, modo que en este modo el cpio copia los archivos de un directorio a otro, lo que combina los otros dos modos de salida y de entrada, salida y sitio de entrada. Como ven, es un comando bastante, no es complejo de entender, pero sí tiene su modo de manejo. Actualmente ya está casi en desuso, porque los que usaban más este tipo de archivos eran los type backup antiguos, o sea, básicamente ya no veo o no conozco de empresa que use un type backup para su almacenamiento. Todos ya nos pasamos a la nube o a algo híbrido, pero es bueno saber que existe un comando. No sé si trae esta versión de Linux. Sí, trae cpio. A veces ya no. Vamos.
hay muy poca, menos O crear término I straight, menos P pass and truc, o sea, la opción pass versión, y eso es toda la información que trae, parece. Las opciones. ¿Cuánta información trae? La última actualización fue en junio de 2018, por lo visto se sigue manteniendo, o por lo menos se hace algunas actualizaciones seguramente para que sea funcional. Pero como le digo, es una versión que está básicamente desde el inicio de Unix, y como es como es que se le llama un requerimiento, un estándar o una especificación del Unix, entonces sí o sí va a aparecer en los Unix. En algunos Linux seguramente ya no está, pero es bueno que sepan que existe, o si encuentran un archivo que se comprimió con van a poder manejarse con el man, por lo menos. No hay mucho. La opción "-o" coloca el comando cipio en un modo de copia de salida, como vimos en el man decía eso también. Usar la opción "verbose -b" hará que el comando cipio liste los archivos que procesa, y para los archivos ejecutar el comando ls, luego enviará para mí que es un ejemplo acá. Creo que aquí está. La extensión va a ser un sitio, en este caso hizo un ls cipio ob, y envió eso al ls. Eso fue en modo copia de salida. Entonces, acá se ejecuta una salida, y por lo visto esta es la forma de hacer. Hay que redireccionar la salida a un archivo, como los comandos zip, gzip y bzip2, que hay que indicarle con la opción "-c", digamos, eso. Entonces, para que tengan en cuenta, y la extensión es CPU. Entonces, sí o sí vamos a ver que es un archivo. Vamos a ver si hay más ejemplos. Acá nos muestra el modo de entrada. Para extraer los archivos que se encuentran en un archivo siempre se utiliza la opción "-i", que se especifica que es el modo de entrada. De forma predeterminada, CPIO no sobreescribirá los archivos existentes a menos que se utilice la opción "-u". El comando CPIO no creará directorios a menos que se utilice la opción "-d". Entonces, para que tengan en cuenta, si van a usar y es un directorio lo que tienen que crear, entonces tienen que especificar. Bueno, tienen que especificar. En este caso está usando este archivo ar.cipio, que está ubicado en este directorio acá. Le está diciendo que sea la entrada para el comando cipio con la opción "-i, -d y -b", que nos va a mostrar el verbo en archivo en el directorio tmp, y la ubicación, o sea, que nos cree este directorio. Ay, perdón, se me fue la mano. Este directorio tmp, donde lo que vamos a hacer es crear este directorio, que es lo que dijo, lo que está mencionando acá, que se necesita la opción "-d", que está aquí, para crear este directorio si es que no existe. Entonces va a crear y va a descomprimir dentro de ese archivo el contenido de ese modo de entrada. Después creo que está el modo, bueno, después ya viene el comando "dd". No sé si alguna vez ya usaron este comando o vieron este comando. El comando "dd" se usa mucho para cuando uno quiere crear archivos vacíos, vamos a decirle, o vacíos o llenos de cero, pero necesita que el archivo que se crea tenga un tamaño específico.
Usualmente se usa el DD para crear archivos de pruebas, tipo para montar algo y ver si se crea o no, o se puede crear ISO también. Desde una partición, por ejemplo, yo quiero que mi partición barra www, quiero hacer que sea, quiero exportarlo a un ISO, entonces con el comando ifdd, o sea, dd, se puede hacer eso. Y la forma normal del uso es, como dije, puede estar lleno de ceros, también lo puedo usar otros tipos. Sirve para clonar, entonces el comando db utiliza argumentos especiales para especificar cómo funcionan. A continuación se muestra, por ejemplo, el if, el archivo que está acá. Le decimos dd if, este va a ser nuestro archivo, dd 0. Entonces, of, el archivo que va a ser de salida, of temp swap, tmp swap text. El tamaño con la opción bs, acá decimos que va a ser bs de 1 mega. Puede ser mega, giga o terabytes. Y con el número de bloques que se le hará, que se leerá del archivo de entrada. Va a leer 500 a veces, vamos a decirle. Y va a crear un archivo que se va a llamar swaps y va a tener un tamaño X. Entonces, podemos hacer de esta forma. Podemos clonar una partición diciéndole acabar y omitimos esto, todo esto omitimos y acá le ponemos el nombre que va a tener y eso es lo que va a crear un archivo que se va a llamar punto A, punto algo. Vamos a ver, creo que acá hay un ejemplo de eso también. En este caso, nada es necesario especificar ningún tamaño o recuento del bloque al copiar dispositivo completo. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos crear una copia de seguridad de un disco duro, queremos clonar un disco duro y podemos usar el comando ifdd. Ahora, hagamos la salvedad, no tiene que estar en uso este dispositivo si es que vamos a clonar. No podemos clonar nuestro propio sistema operativo si estamos usando, porque ahí va a haber cosas que va a estar corriendo y eso no se va a poder copiar. Entonces, si vamos a hacer una copia de nuestra unidad, tenemos que o montar en un equipo diferente o con un USB o un, bueno, DVD ya es muy raro, ya, pero con un USB levantar un Linux, Mozilla en modo rescate o un Light CD o un USB Lite y bootear y ejecutar ese comando y que nos haga la copia al otro dispositivo. Esa es la forma de hacer para asegurarse que se haga bien. Si hacemos por ahí, si está corriendo algo, puede que eso no se copie o puede que dé un error y no se genere muy bien el clonado. Entonces es mejor asegurarse y iniciar de otra forma. Y incluso podemos crear DVD. Por ejemplo, tenemos un DVD y ese DVD ya está, o se puede perder o se puede rayar y se pierde lo que hay ahí. Entonces, como backup podemos hacer que sea la imagen un ISO. Entonces, esto nos va a permitir tener una copia del DVD en ISO y guardarlo en un lugar más, vamos a decirle, seguro, vamos a decirle. Porque por ahí tenemos el DVD, son algunos, vamos a decirle, registros, documentos o instaladores o manuales que necesitamos que esté disponible o que esté resguardado. Entonces, con DD, if, decimos el DVD en este caso, puede ser dev CD-ROM, si es un CD-ROM, y o si es un USB, dev USB, y le decimos que la salida sea un ISO. Eso no importa. Para que nosotros podamos tener un ISO y podemos montar en nuestro equipo nomás. Como si fuese un CD. O si necesitamos hacer de un DVD, o sea, de un USB, queremos exportarlo a un formato ISO para que la gente nos vaya a modificar, porque sabemos bien que si es un ISO, difícilmente es algo que copien o lo exporten a un USB con un programa
un poco más específico ya, van a poder modificar lo que hay ahí. Entonces, con eso lo único que estamos asegurando es que no se modifique el contenido en lo que hay ahí, salvo que sea un usuario con bastante experiencia. Llegamos al final de este capítulo. ¿Tienen alguna duda, consulta o algo que no les quedó claro de este capítulo? Son comandos bastante útiles, pero a la vez puede llegar a confundir un poco si es que, o sea, realmente confunde siempre si es que no tenemos una práctica adecuada sobre ello. La forma más fácil de familiarizarse con alguna herramienta o algún comando es ir probando y practicando, siempre en un ambiente controlado. Entonces, si si no tienen forma de tener una máquina virtual, pueden usar la plataforma que está ahí, tienen su pseudo máquina virtual a la derecha y pueden ir probando estos comandos y van a poder funcionar. Si rompen algo no importa, porque lo único que tienen que hacer es en la parte superior. Creo que, vamos a ver si tengo abierto acá. Acá en esta parte le pueden dar reset y la máquina se va a resetear y va a quedar como si nada pasó. De acá ustedes pueden probar sin miedo al éxito y si rompe no importa, le dan reset y ya está. Va a volver a levantar la máquina virtual como en su estado original, vamos a decirlo. Entonces, es un lugar donde pueden practicar si es que no tienen opciones, vamos, de crear una máquina virtual. Ahora, si tienen el espacio y quieren crear una máquina virtual y probarlo, pueden hacerlo. El contenido de este capítulo de esta parte. Después, la vuelta del receso. Si es que no tienen ninguna duda, vamos a ver lo que es el capítulo 13, que sería permisos, creo que era permisos o algo de